Buenos días, chiquillos, bienvenidos a nuestra última clase de fotografía de productos. Hoy día vamos a revisar los últimos ejercicios que nos quedan por entregar. Vamos a ver de qué se tratan. Estos van a ser, el último ejercicio va a ser entregado de esta semana que viene a la próxima, para que tengan bastante tiempo para que se dediquen, o bien para que organicen sus tiempos. Y vamos a ver nuestra entrega de la unidad 3, también que hemos ampliado un poquito el plazo hasta el domingo, para que puedan entregar con calma y ver como unos últimos pequeños contenidos que pueden aplicar al retoque de sus imágenes. ¿Ya? Así que bueno, ustedes pueden participar, pueden ir comentando, dudas, preguntas que tengan, pueden usar también el chat, lo tengo acá abierto, y pueden usar las reacciones también ahí, cualquier cosa, ¿ya? Así que voy a compartirles la pantalla. Ahí estamos viendo la plataforma de ADECA. Y vamos a revisar qué es lo que nos está quedando pendiente para poder cerrar la asignatura. No tenemos un ejercicio pendiente de la unidad 3, le he asignado un poco más de tiempo, ya que les comenté hace poquitos días atrás, entonces la idea es que tomen los comentarios y puedan aplicarlo a su fotografía. Hay algunas muy buenas fotografías que yo revisé de sus prácticas, ahí les comenté las que pueden usar. Ya vemos que algunos han subido también sus prácticas, así que me parece muy bien. Hasta el domingo está abierto la entrega. Si ustedes revisan, el Padlet está abierto todo el tiempo, no está asociado a una fecha. Sin embargo, el día sábado, creo que es el día que cerramos la entrega. Voy a confirmarlo aquí. Día sábado, día domingo, lo voy a configurar aquí. Ahí está viendo, sí, está abierto hasta el día domingo, hasta las 23:55. ¿Ya? Ahí para que puedan subir su trabajo. No olviden también votar por la galería que más les guste. Pueden votar una vez por compañero, ya solo por los que les guste, y el que logre más votos, voy ganando ahí, yo tengo 5, ese es de ejemplo. Pueden ir ahí tiqueando a sus compañeros y calificando, ¿ya? El que tenga más votos va a recibir ahí una bonificación, yo le voy a enviar un correíto y le voy a decir ahí su premio, ¿ya? Así que eso nos queda pendiente, y nos quedaría pendiente, cuando corrija sus trabajos, acá hay asociada una rúbrica, entonces yo les voy a mandar esta rúbrica evaluada a sus correos, ¿ya? Para que lo tengan de respaldo y conozcan su nota. Y nos estaría quedando la unidad 3, que también tiene una evaluación. Yo ya subí los requerimientos, le puse ahí unos requerimientos para este ejercicio. Seleccione un producto, considere la ley de 3/3 y la composición de simetría dinámica, confeccione un esquema de luz, ¿cierto?, artificial, para la toma de 3 fotografías en ángulo frontal de la cámara, posición del objeto frente, perfil y 3/4. ¿Ya? Esto es como las primeras fotografías que hicimos, que son pensando en cuando se vende el producto por página web, por e-commerce, ¿cierto? Que vemos el producto puesto. ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer análisis y veíamos los objetos que lo colocaban de frente, de lado, ¿cierto? 3/4. Eso con luz artificial. Después, el mismo producto, utilizar iluminación natural para la toma de fotografía para un bodegón, un concepto de bodegón. Ahí ustedes ven si es fondo plano, si es fondo con textura, ¿ya? Pero una fotografía en iluminación natural para un bodegón. Después, utilizar la misma iluminación natural, pero una fotografía estilo flat light que iría como para el Instagram. Pensemos que es como un producto para vender en página web y redes sociales, ¿ya? Pueden, por ejemplo, si su bodegón o su flat light, que llevan haciendo de los ejercicios anteriores, fotografiaron el mismo producto y ustedes creen que esa fotografía cumple plenamente con el requisito, ustedes pueden usar esa fotografía y tomar las que les faltan, ¿ya? O bien hacer toda una nueva propuesta con un solo producto, ¿ya? Ahí ustedes pueden optimizar sus recursos.
Y lo anexo que tiene esta entrega, que no han tenido las anteriores, es incluir un retoque para el mejoramiento de la luz. Corrección de detalles, intensidad, temperatura del color, algunos filtros, mejoramiento de la iluminación, etc. ¿Ya? Entonces estas fotos van a ser muy parecidas a las prácticas que hemos venido haciendo, sin embargo, estas sí van a ser retocadas. ¿Ya? Puede ser retocada las imágenes de perfil, de frente, ¿cierto? También el bodegón y también el flat light, ¿ya? Entonces, para la entrega, ¿cómo se va a entregar esto? Se va a entregar en un informe tipo portafolio, pensando que esta es la propuesta con la que ustedes se presentarían como fotógrafo, por ejemplo. O para alguien que pide el servicio de fotografía, ustedes muestran esto como un portafolio. Entonces le incluyen una portada, una breve descripción del producto que seleccionaron y presentan sus fotografías. Para presentar sus fotografías deben incluir una página previa donde ustedes incluyan información sobre la fotografía. Por ejemplo, a continuación presentamos las 3 fotografías de perfil, etcétera, etcétera, con si es que corresponde el concepto, en este caso para esas fotografías no, pero sí la composición. Ya ubicamos aquí, por la ley de 3/3, la selección del esquema de luz, se usaron 4 luces, 3 luces, ¿ya? Y otros datos que usted quiera incorporar, ¿ya? Luego presenta su serie de fotografías y presenta siempre la fotografía original, la fotografía con la aplicación de la ley de los 3/3 o la simetría dinámica, y luego la fotografía retocada, ¿ya? Muestra esas 3 fotografías para cada una de ellas, ¿ya? Así yo puedo reconocer cuál era la foto original y cómo mejoró después del retoque, ¿ya? Y cómo usted aplicó ahí la ley de los 3/3 o la simetría dinámica. Muy parecido como también lo hemos ido mostrando, que mostramos la foto con la cuadrícula y después mostramos la foto original, ¿cierto? Y finalmente una conclusión a rasgos generales ahí sobre lo que es su trabajo o bien lo que aprendió en fotografía, una conclusión como de lo que aprendió, ¿ya? La realización de este trabajo incorpore diseño y personalidad, o sea, este es un portafolio de ustedes, así que ahí yo espero ver la gráfica que ustedes propongan para su portafolio profesional, así que idealmente incorporar una buena gráfica también, que sea persuasiva, o que sea toca su personalidad, etc. Y la rúbrica está aquí, ya basada en lo mismo, considerar la ley de los 3/3, confeccionar el esquema de luz, utilizar iluminación natural para las fotos de bodegón, ¿cierto? Y flat die, utilizar iluminación retoque, crear una fotografía en ángulo de frente, posición de perfil, de 3/4, bodegón, flat light, incluye una portada, explique el uso, visualizar el concepto es solamente para bodegón y flat light, ¿cierto? Los demás no tienen concepto. Y crear una conclusión del trabajo. De eso trata el último ejercicio que nos queda pendiente, ¿ya? Este trabajo está programado para ser entregado hasta el día 27 de agosto, ¿ya? Hasta las 23:55. Eso quiere decir que de la semana siguiente a la subsiguiente, ¿ya? Ahí tienen como unas 2 semanas más o menos para realizar este ejercicio, ¿ya? ¿Hay dudas con este ejercicio o con lo que nos queda? No. ¿No? No. Ya. Entonces, eso es lo que nos estaría quedando pendiente. En todo caso, como esta es nuestra última sesión, si alguien necesita, si alguien tiene dudas o quiere corregir, puede usar el correo o bien puede preguntar por el foro también, puede dejar ahí sus comentarios, ¿ya? Yo les voy a dejar videos de apoyo, todavía no he subido ninguno, pero
en estas dos carpetas que son dedicadas como a la práctica de red social y e-commerce, en esos ítems van a quedar unos recursos que ustedes pueden revisar cuando se dediquen a aplicar el retoque para mejorar la luz y la temperatura, el color, etc. Dentro de esas dos carpetas van a quedar unos videos de apoyo, ¿ya? Que pueden revisarlos. Parece que tengo como un poquito el internet medio lento, ¿no? Sí, profe, Sí, se queda pegado un poco, pero poquito. Ya, sí que me apareció un mensaje de que el internet está un poco inestable. Ya. No hay preguntas entonces todavía con esto, si después les surge ustedes me avisan, ¿ya? Entonces voy a pasar a explicar un poco lo que es el contenido de la asignatura de hoy, que es ver un poco más de manejo de Photoshop. Voy a compartir la pantalla. Ahí voy a cambiar ahí porque tengo abierto Illustrator también. Ya, ahí les voy a compartir la pantalla para que revisemos unos efectos más que quiero mostrarles de Photoshop. Entonces vamos a abrir y yo seleccioné algunas imágenes que encontré en sus portafolios que me gustaría revisarlas. Todo esto es enfocado en el último ejercicio, no enfocado en la entrega de la unidad 3, ¿ya? Por ejemplo, esta imagen que encontré en los portafolios, si ustedes se fijan, es un bodegón de un objeto, ¿cierto? De un producto en este caso, pero si se fijan tiene un tratamiento de desenfoque en el fondo, ¿ya? Esto es producto de la técnica de la cámara, ¿ya? De la profundidad de campo, pero nuestro celular no nos permite realizar este ejemplo, a menos que tengamos una distancia muy grande entre los objetos, ¿ya? Pero a esta distancia no es posible obtener este efecto de desenfoque en el fondo, ¿ya? Si ustedes creen que ese efecto le entrega una calidad distinta a la fotografía o lo quieren utilizar, ¿ya? En este caso hace mucho más atractiva la composición, ya que hay objetos, pero estos objetos al estar desenfocados pasan a segundo plano y uno se focaliza en este elemento que es el principal. Si no, estarían todos los objetos resaltarían mucho todos los objetos. Entonces, para lograr este efecto, nosotros podemos hacer un retoque y forzar el efecto para la fotografía. Por ejemplo, aquí está esta misma fotografía, nos podría servir como para desenfocar. También es de un portafolio que encontré ahí, es una propuesta de un compañero ahí. Entonces, vemos que esta fotografía, el producto debe ser este seguramente, ¿cierto? Y todos estos elementos que están acá vienen como acompañando la composición. Sin embargo son fuertes, ¿ya? Entonces, para poder trabajar el desenfoque y poder resaltar un poco los productos, lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a copiar la capa, ahí la voy a duplicar, la arrastro hacia abajo al ladito del bote de basura, se puede duplicar, y voy a aplicar un efecto de desenfoque. Voy a filtro, desenfocar y coloco un desenfoque gaussiano, que es este como cuando los vidrios están empañados, ¿ya? Entonces ahí aplico el desenfoque hasta que yo crea que más o menos es apropiado para el efecto, ¿ya? Probemos hasta ahí. De todas maneras siempre se puede volver a desenfocar, así que dejemos un desenfoque mínimo y si después requerimos más, volvemos a desenfocar, ¿ya? Entonces voy a aplicar ahí el desenfoque. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es esta capa que yo desenfoqué, recordemos abajo está la capa enfocada, la voy a tomar y la voy a colocar debajo de la capa que sí está enfocada.
Y la capa que está enfocada, lo que voy a hacer es tomar la goma, la herramienta de goma, y voy a borrar sin dureza ahí por mientras, y voy a borrar las partes donde yo quiero que aparezca el desenfoque, ¿ya? Es decir, voy a ir borrando la parte enfocada y va abajo, por defecto, va a ir apareciendo la foto que está desenfocada. Ya, voy a partir por aquí. Voy a darle un poquito más de intensidad. Para que ya empiece a aparecer. Empiezan a ver ahí como el objeto se empieza a desenfocar. Voy a ampliar un poquito mi goma. Ahí estoy borrando la imagen desenfocada y ahí estoy dejando solo la que estoy haciendo aparecer la imagen desenfocada. Cuando ya llegamos más o menos a los objetos, ¿ya? Voy a cambiar el tamaño de mi goma por una goma un poquito más pequeña y con un poquito más de dureza para que cuando pase por el borde de los objetos no borre los objetos, ¿ya? Entonces ahí voy a colocar un poquito más de... Ahí. ¿Se va entendiendo cómo hacer este efecto, chicos? Sí. Ahí, por ejemplo, me comí un poco del objeto, ¿cierto? Se ve como medio desenfocado también. Entonces, cuando nos pasa eso, ahí borré demasiado, así que debería haberlo hecho al principio un poquito más cerca cuando pasara por aquí. Ahí se me pasó. ¿Ya? Pero cuando ustedes lo hagan, fíjense que en esa parte no les vaya a pasar, porque si no, ahí es donde uno dice, ah, como que el efecto lo aplicó después. Entonces tiene que quedar muy bien aplicado este efecto para que no se note. ¿Ya? Y una vez que ya aplicaron el efecto, fíjense que aquí ya nos empezamos a acercar demasiado al objeto, entonces vamos a usar una opacidad un poquito más baja. Eso es para aplicar el efecto, pero no aplicarlo con tanta fuerza o hacerlo tan evidente. Es como que ya empezamos ahí a hacer una bajada del efecto un poquito más suave. Ya está desenfocado, pero no tanto. Eso se hace solo con la intensidad de la goma. Voy a bajar un poquito más, ahí como haciendo una escala, hasta que ya logre llegar al enfoque. Bien, voy a asegurarme que hacia arriba también quedó bien aplicado. Voy a volver a repasar ahí. Ahí me había quedado un detalle. Bien, entonces nuestra imagen, que era toda enfocada, voy a guardar esta con otro nombre para que podamos compararla.
nuestra imagen que era de esta forma, entonces, totalmente enfocada, ahora está, ¿cierto?, con este filtro de desenfoque. Y ahora, se fijan que ahora la atención se focaliza más en el producto que en el fondo. Antes la composición era más compleja, ¿ya? Porque tenía, todo resaltaba, era una imagen plana, pero al tener el desenfoque, uno tiende a resaltar un poco más este espacio, ¿ya? Por eso es que se utiliza estos ejemplos con profundidad de campo para resaltar los objetos. Ahora, si nosotros todavía pensamos que ese desenfoque podría ser un poco más, vamos acá a seleccionar donde teníamos el desenfoque, que es en la capa de abajo, que ahí estábamos haciendo aparecer el desenfoque, y volvemos a aplicar un filtro de desenfocar. Aplicamos desenfoque gaussiano, y vamos a ir revisando la calidad del desenfoque que queremos. ¿Ya? Ahí entre más desenfocado, más se nota dónde nos faltó borrar. Habría que volver a perfeccionar. ¿Ya? Tampoco hay que abusar porque miren, ya empieza a desaparecer los objetos. ¿Ya? Entonces hay que dejarle un desenfoque, por ejemplo, puede ser hasta ahí, como máximo. Y hay que volver a retocar todo esto que nos faltó borrar. ¿Ya? Esto es producto del efecto del desenfoque. Y aquí hay que acercarse bastante a los objetos para poder ir. Los ejemplos que yo les deje en las carpetas, aquí lo que hay que fijarse también es que cuando el desenfoque ya es mucho, como los objetos se desenfocan también, puede ser que tengan una especie de halo en esta técnica. ¿Se fijan ahí que la botella pareciera que también se desenfocó? ¿Ya? Eso es por el movimiento del desenfoque. Por eso no hay que desenfocarlo mucho. ¿Ya? Si no queda así con ese halo alrededor del objeto. ¿Ya? Eso es un efecto que podemos aplicar en nuestras fotografías. ¿Ya? Los ejercicios que yo les deje de guía o de apoyo para que ustedes elaboren sus ejercicios van a ser un poco largos, ¿ya? Quizás los voy a tratar de apurar porque el retoque es un poco lento también, ya involucra un poco tiempo en aplicar todo el ejercicio, ¿ya? Entonces, para dejarlo más corto, voy a ponerlos un poquito más en cámara rápida y voy a ir explicándolo un poquito más rápido, ¿ya? A menos que también sea necesario y lo dejo largo, y ahí ustedes ven si se van saltando las partes donde solo yo estoy avanzando, ¿ya? Es como cuando uno traza, hacer todo el trazado demora, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden ir avanzándolos en la medida que lo necesiten, ¿ya? Porque pueden ser un poco largos los ejercicios o los ejemplos que les deje, ¿ya? Me di cuenta de eso mientras hacía algunos videos el otro día. Otro ejemplo que les quiero mostrar para aplicación es, voy a buscar otra fotografía y me voy a situar en esta que está por aquí, esta. ¿Ya? Esta imagen también es de uno de sus portafolios, entonces hay algunas partes que nos pueden quedar un poco claras, un poco oscuras, pero para recuperar, recordemos siempre, podemos recuperar con la herramienta de la mano, que es subexponer, ya que lo que hace es oscurecer un poquito. Voy a ocupar una exposición no tan alta y con pequeños toques podemos ir recuperando algunos detalles que pueden haber quedado un poco, los brillos, por ejemplo, un poco fuertes. Ahí también los negros los podemos recuperar. También hay otro ejemplo que tengo por aquí. Este que es una captura de pantalla.
Este también es un ejercicio de un portafolio. Podemos ir recuperando con la herramienta subexponer. Esto es para oscurecer un poco el fondo o los negros. Los negros a veces cuando los fotografiamos tienen problemas porque en algunas partes se ponen grises, ya por la iluminación. Entonces voy a, con la herramienta subexponer, voy a usar un tamaño grande, podemos inducir un poco más el color negro para poder darle más fuerza. Sobre todo cuando, como es papel, el papel tiende también a reflectar la luz. Entonces ahí necesitamos poder apagar un poco esa fuerza de la luz. Ya ustedes ahí con paciencia se acercan a la imagen y van parte por parte aplicando. Y también pasa que a veces quedan como unos tonos que no corresponden a la iluminación de la fotografía, ya también por el reflejo de la luz. Y hay otra herramienta que es la esponja. La esponja lo que hace es quitar el croma, ¿ya? Quitar el color. Entonces podemos usar la esponja para extraer un poco a veces esos tonos como rojizo o azules que nos quedan en la fotografía, y así el color negro sobre todo empieza a quedar más negro, ¿cierto? Como que se salen esos colores que no corresponden a lo que tiene que ver con la luz. ¿Ya? Aquí lo voy a mostrar en una ficha, por ejemplo. Ahí ven cómo ese color se empieza como a apagar y quedan estas otras que resaltan un poco más. Lo que hace es quitar la intensidad del color y llevarlo hasta el gris. Ahí le voy quitando la intensidad del color. Entonces, el uso de esta herramienta puede servir para los blancos, para los fondos blancos, cuando aparecen estos azules que uno ve que se reflectan, o los rojos también, que se reflectan en el color negro. Todo el color que no pertenece a la fotografía se puede utilizar esta herramienta de esponja, ¿ya? A veces uno aparece muy coloradito, entonces uno le pasa un poco la esponja y eso ayuda a quitar esa intensidad de ese color que está ahí. Al quitar, por ejemplo, la fuerza del color a las fichas, fíjense cómo toma más importancia ahora las cartas. Resaltan más dentro de la composición, ¿ya? No hay que usar de la herramienta tampoco porque se lleva todo el color y queda todo después en gris, ¿ya? Ahí ustedes la van regulando y van intensificando su concepto. Esto también tiene que ver con el concepto que ustedes utilicen, ¿ya? Al quitar el croma de los elementos, empiezan a resaltar los elementos que tienen color, ¿ya? Entonces aquí es una decisión del concepto que ustedes quieran resaltar, ¿ya? Voy aquí a intensificar un poquito la botella también, voy a aclarar, voy a sobreexponer, darle un poquito más de luz aquí a la etiqueta. Y recordemos también el uso de las máscaras. Ya yo puedo trazar con la herramienta lazo, voy ahí a seleccionar como esta etiqueta tiene rasgos poligonales, puedo hacer una selección ahí. Y tengo mi selección, voy a ajustes y voy a intensidad y le doy más fuerza al color de la etiqueta. Sin exagerar tampoco porque el color negro también empieza a tomar unos tonos. Así que solamente intensifico. Ahí apliqué. ¿Ya? Ahí se aplicó entonces a través de este efecto un poquito más de intensidad hacia la etiqueta. Este efecto también se puede aplicar, se le puede aplicar un desenfoque quizás a las cartas, pero acá como es flat die, el estilo es todo
todo enfocado y todo plano, no hay profundidad de campo, ¿ya? Sin embargo, uno puede dar ciertos toques de desenfoque a algún elemento para resaltar este otro, ¿ya? Todo depende de lo que quieran resaltar de concepto. Ya estas son solo técnicas, yo les muestro la herramienta, pero el criterio de aplicación lo hacen ustedes. ¿Ya? También hay algunos elementos de enfoque que podemos aplicar. ¿Ya? Voy a buscar otra imagen. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en esta otra, voy a aclarar un poquito este espacio, ahí para rescatar un poquito los granos. Ahí. Y pensemos que queremos enfocar un poco más estos granos, ¿ya? Forzar un poquito más el enfoque, porque como que no me quedo bien enfocado. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una selección con un desvanecimiento de unos 5, de unos 10 píxeles. Ahí dejemos unos 10. Y voy a seleccionar todos estos granos. Los selecciono un poquito más afuera para que ninguno se me quede fuera del lazo. Y bien cerca acá del grano y no del café, porque son solo los granos los que quiero enfocar. ¿Ya? Entonces voy a aplicar el enfoque solamente en este espacio. Vamos a filtros y colocamos enfocar. Y vamos a enfocar ahí. Y ahí no sé si se alcanza a notar. Voy a acercarme un poco más. Acá nosotros no alcanzamos a manejar el filtro. Así que vamos a usar enfocar solo y después vamos a usar enfocar más. ¿Ya? Vamos a enfocar. Y ahí se aplica un pequeño enfoque. Y si enfocamos más, filtro, enfocar y enfocar más, ahí ya empieza a verse el grano de la película, ¿ya? Como de la fotografía. Así que ya enfocar más no nos serviría. Solo nos quedamos con enfocar, ¿ya? A diferencia del desenfoque, enfocar no tiene una ventana que uno regule el enfoque, ¿ya? A menos que uno utilice la máscara de enfoque. Voy a volver hacia atrás, ahí. Filtro y aquí vamos a colocar enfocar máscara de desenfoque. Y la máscara de desenfoque sí tiene un regulador. Ya, ahí podemos ir forzando el enfoque hasta explotarlo. Ahí ya está demasiado enfocado y se ve el grano de la película. Así que ahí. Así era antes y ahora estamos ahí forzando un poquito más el enfoque en los elementos. ¿Ya? El radio tiene que ver con la expansión del efecto. Fíjense cómo ahí y el umbral también. Ahí ustedes hacen la combinación que ustedes más crean. Generalmente uno le da un poquito más de radio, un poquito más de umbral y ahí la cantidad es un poco más grande, ¿ya? Ahí a su criterio y presionan OK. Ya, este efecto queda pegado a la fotografía. No es un efecto que se vea, a pesar de que dice máscara, no es un efecto que aparezca en una parte superior. ¿Ya? Ahora bien, como último elemento, quiero mostrarles algo que sucede con las máscaras, para que a ustedes no les pase. ¿Ya? Cuando trabajamos con máscaras, por ejemplo, voy a seleccionar este espacio que está aquí. Ahí. Selección, ¿cierto? Voy a colocar tono y saturación. Ahí estoy aplicando solamente a la parte del café de arriba. ¿Ya? Ahora, si quiero aplicar un efecto a toda la fotografía, por ejemplo, equilibrio del color, ahí estoy aplicando el efecto. Ese efecto se aplica tanto al efecto anterior como a la fotografía.
¿ya? Incluso si yo tuviese otra fotografía abierta, ya voy a abrir esta otra fotografía y la voy a meter acá en esta otra. Ahí, tomo y arrastro. Ahí tengo esta foto, control T para escalar, ahí. Y si yo la coloco las dos juntas, el efecto se aplica a las dos por igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero aplicar, por ejemplo, solamente el efecto a esta fotografía y a esta no? ¿Ya? Esto es cuando ya mezclamos dos fotografías. Ustedes podrían mezclar dos fotografías. Pensemos que a lo mejor en su bodegón les faltó un objeto y ustedes lo toman de otra fotografía y lo meten acá en, la otra, en su composición de bodegón. ¿Ya? Para aplicar el efecto solo a una fotografía y no a las dos, ustedes toman el objeto y lo colocan cerca de la foto que quieren que se aplique, presionan Alt y el efecto solamente se va a aplicar a la que está debajo de él. Por ejemplo, ahí. Solamente este con este. Y no hacia este ni el que está arriba. ¿Ya? Eso se hace con la tecla Alt presionada y aparece este símbolo, que es como un anclaje hacia abajo. ¿Ya? Con la tecla Alt lo pueden quitar o lo pueden agregar. ¿Ya? Entonces así el efecto solo se le aplica a este objeto. Bien, por aquí ya estamos entonces con las últimas herramientas que les quiero mostrar. No sé si ustedes han visto alguna otra herramienta que quieren que conversemos en la clase, o algo que les gustaría aprender en Photoshop respecto al retoque de imagen. Con control T pueden enderezar un poquito su imagen ahí para que quede bien derechita. Y para esta imagen que tiene unos tonos como que son un poco más retro, en ajustes, equilibrio del color, pueden trabajar los tonos medios para dar ahí la sensación de más calidez o más frío. Todo depende del concepto que quieran comunicar. Ahí estamos trabajando con tonos fríos. Las iluminaciones también las podemos volver más frías. Y las sombras también. Ahí hay que tener cuidado que no se vuelva muy oscura la lámpara. ¿Sí? Hay atajos para los efectos de enfoque y desenfoque. Si ustedes presionan en esta gotita van a encontrar la herramienta enfocar y desenfocar. ¿Ya? También lo pueden aplicar. Enfocar, ahí yo lo seleccioné con un tamaño de pincel adecuado, una intensidad de 30, 50 y dan algunos pequeños toques que les ayuden a enfocar un poquito más su elemento. ¿Ya? O bien, si la intención es desenfocar, también lo pueden hacer con esta herramienta. Esto es un efecto que está controlado por ustedes. ¿Sí? Ahí lo pueden ir aplicando con más fuerza. Perdón, ahí está, ahí, porque no lo podía ver. ¿Ya? Este también puede ser una forma de utilizar el desenfoque, que es un poco más rápida, con distintas intensidades. Con la intención de destacar este Jack Daniels, que vamos a darle un poquito más de iluminación por aquí. Profe, no sé si soy yo, pero todavía... Ah, está viendo eso.
Es que se queda pegada a veces y como que, No se ve el cambio. claro. No, pero ya ahí se ve. Y con la esponjita ahí podemos dar algunos, sobre todo a este que es madera, como tiene colores cálidos, tiende a veces a resaltar más que el producto, porque el producto tiene colores más fríos. Entonces con la esponja podemos dar algunos toques a la imagen para desaturar un poco la madera y de esa forma resalta un poco más el producto. ¿Ya? Todos esos criterios de aplicación de herramientas dependen mucho del concepto que ustedes quieran mostrar. Ya esto se ve como antiguo, se ve como más retro, entonces tenemos que ahí tratar de construir el concepto con algunos retoques que nos pueden ayudar, pero siempre hay que tener una buena fotografía de base, ¿ya? Entonces hay cositas que podemos mejorar con los retoques, pero siempre con una buena fotografía de por medio, ¿ya? Eso es lo principal. Y bien, eso chicos, yo les voy a dejar videos de apoyo para pensar en algunos casos que se puedan encontrar, por eso miraba sus portafolios y quería mostrarles algunas ideas que podrían aplicar, ya sea para su flat lie o bien para el bodegón, que son los que requieren más retoque. Generalmente las 3 primeras fotografías de perfil, de frente o 3/4 no necesitan mucho retoque, a menos que queramos enfocar alguna parte o en la iluminación también mejorarla, pero acá hay trabajo a lo mejor de un desenfoque, de un ajuste de color, ¿ya? Para trabajar el concepto que queremos reforzar, ¿ya? En esta fotografía, si bien se ve bien, si el producto es Jack Daniels, está un poquito pequeño, como un poquito más chueco respecto a la lámpara, ¿ya? Entonces ahí fíjense en todos esos detalles. Si ustedes la encuentran que se ve bien, que es un producto que se ve comercial, está bien, pero si ustedes creen que no, a lo mejor podrían tratar de tomar otra fotografía, ¿ya? Que sea un poquito más comercial, más vendible. Imagínense si ustedes la vieran como un producto comercial, ya sean sus propios críticos de su trabajo. Si ustedes no se la compran, nadie se la va a comprar, ¿ya? Entonces esa fotografía tiene que ser como vendible. Bien, eso chicos, estamos llegando al final entonces de nuestra clase. Explicamos ya las entregas, no sé si hay dudas. Si alguien tiene dudas, comentarios, también lo puede dirigir al correo, yo siempre lo respondo. Si no les resulta un efecto, ustedes pueden grabarme un video y me dicen aquí yo hago esto y no me resulta. Y yo les grabo otro de vuelta también, o bien podemos agendar alguna cita para la próxima semana o la subsiguiente, como de corrección para el que quiera hacerlo. ¿Ya? Me manda un correíto, me dice, profe, quiero corregir, tengo mi portafolio listo para que lo vea. ¿Ya? Me lo manda, yo se lo comento, o bien nos juntamos y lo vemos juntos. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Sí. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Que siento que el bodegón textura no me quedó claro. ¿Me lo podría así como decir? Ya, ¿Cómo explicar? sí, el bodegón textura, lo que se enfoca es que la textura sea como el protagonista. Por ejemplo, podemos utilizar un fondo que sea, por ejemplo, como una pared que tenga textura, madera, grano o tela, pero que el fondo tenga alguna textura, ¿ya? ¿Por qué hacemos ese ejercicio de que tenga una textura? Porque el objeto compite, ¿ya? Este objeto compite con su fondo. Entonces lo que necesito es darle protagonismo a este objeto. Entonces en la composición el objeto está situado en un espacio distinto, ¿ya? Entonces, y también el fondo comunica y se relaciona con el objeto. Entonces, por ejemplo, si estoy en un fondo como el ejercicio del spa, que vendo jabones, ¿cierto? A lo mejor mi fondo de textura no podría ya ser madera, pero no podría ser metal o no sé si de tierra o de mármol como de baño. Ahí uno empieza a estudiar esa textura, ¿ya? En cambio, cuando es fondo neutro, un fondo plano, puede ser blanco, negro, etc., ese fondo como que pasa, no es información que compite con el producto ni lo complementa, solamente es un fondo, ¿ya?
Ahí sería como el color lo relevante. Si mi concepto es, por ejemplo, algo femenino, quizá un fondo de color plano asociado a colores como pasteles podría ayudarme a reforzar ese concepto. ¿Ya? Entonces, el fondo con textura hay que trabajarlo, hay que ver cómo va esa tela o cómo si, por ejemplo, a lo mejor toda esta madera me sirve, pero este pedazo está feo, entonces fotografía un poquito más para acá, ¿ya? Entonces, por eso les pongo ese ejercicio, para que reflexionen respecto al fondo, porque cuando es color plano el fondo no es tema, pero cuando el fondo tiene textura, ahí ya la composición empieza a cambiar. ¿Se comprende? Sí, profe. Muchas gracias. Lo mismo es el mismo ejercicio del flat lie, también con fondo plano y con un fondo de textura, porque ahí la textura entrega información también. Eso. No sé si hay más dudas, más preguntas. Ahora para el ejercicio final, el bodegón y el flat lie, ustedes ven si tiene fondo de textura, ¿ya? Puede ser que ustedes decidan que no, o bien pueden decir sí, la textura me aporta, así que la voy a incluir en mi fotografía. Corresponde con fondo de textura, ¿ya? Ahí lo dejo a criterio de ustedes. Como ya han practicado con los dos tipos de fondo, ahora deberían ser capaces de decidir si corresponde colocarle textura o no corresponde colocarle textura. Ya cuando la composición es compleja, a veces el fondo de textura la complejiza un poco más, pero a veces el fondo de textura entrega una información que acompaña la idea de mi producto. Entonces ahora decídanlo ustedes, según el producto que escojan. Profe, consulta, ¿Sí? en base a la textura, por ejemplo, estaba mirándole recién, hace poco compré una revista que venía con un tote bag o estas como bolsitas de tela, ¿Ya? y la bolsita viene serigrafiada. Entonces, esa bolsita la puedo ocupar como textura y colocar la revista encima con otros elementos y hacer ahí una composición. Sí, también objetos con textura dentro de la composición. Por Sí, es que ejemplo, igual siento que como que sería como todo unido al final, porque la bolsita igual como que tiene harta referencia a de dónde viene la revista, por ejemplo, la página web, el nombre. Entonces, no sé si es como muy agresiva a lo mejor la textura, no sé si estará bien. es que habría que verlo como en vivo a lo mejor, ver cómo se ve y cuál es la idea. Por ejemplo, cuando yo vendo, por ejemplo, cerveza, quizás puedo utilizar la bolsita de arpillera, ¿cierto? Y la coloco al Claro, lado, coloco todos los elementos que se relacionan con el concepto de lo artesanal de la cerveza. Pero también puedo llevar esa cerveza a un concepto a lo mejor de frescura o helado. claro, Entonces puedo poner unos hielos, un vaso con espuma. Entonces, todo depende del concepto que tú quieras comunicar, entiendo. Sí, de la línea entiendo, que profe, quieres gracias. seguir. Bien, chiquillos, ¿más preguntas? ¿No? Es la última vez de preguntas, es la última ronda. Ya. Entonces, eso sería, chicos, lo que hemos visto en esta clase de fotografía de productos en las condiciones de coronavirus, ¿ya? En otras condiciones quizás más vamos a aprender, ¿ya? Pero con esto ya tienen una buena práctica. O sea, yo me imagino que sus imágenes o sus montajes de proyecto de título, de los proyectos que ustedes puedan hacer ahora, han cambiado, ¿ya? Seguramente se van a preocupar más de cuando le tomen la fotografía a sus productos, ¿ya? Entonces, eso es lo que me alegra del curso, porque veo que están tomando sus fotografías con criterio. Ya están pensando cómo la están tomando. Y ese es el final de una buena fotografía. Visualizar dónde están esas composiciones o cómo confeccionarlas para lanzar una fotografía. ¿Ya? No es llegar y tomar nomás así como salió. Bien, chiquillos, eso. Un gusto entonces. Eso ha sido todo por mi Nos parte. vemos, profe. Ya, Estén profe. bien, espero sus trabajos. Profe, Ah, profe, ojo, ¿sí?
¿te puedo hacer una consulta? No es por Ya. el ramo de mañana de catálogo. ¿Mañana se cierra el portal para subir la entrega? Para la entrega Catálogo. de catálogo. La maqueta del catálogo y manual del producto. Ah, sí, sí, Eh, mañana se cierra. Sí, al final Ay, del ay, día, después de la clase. Ah, ya, ok, ok. Al final de la clase, para que en la clase también ahí vemos preguntas o dudas. ¿Ya? Y Ya, ok. lo que yo les iba a comentar es, Gracias, en profe. el caso, pero no creo, sí, espero que no, si alguien no logra la nota número 4, ¿cierto? Que es de aprobación del curso, tenemos programada nuestra evaluación integradora para el día jueves de la primera semana de septiembre. Así que atentos ahí, yo les voy a mandar un mensaje a los que no tengan el promedio sobre la media de 4, ¿ya? Para que puedan optar a esta evaluación integradora. Les voy a mandar un mensaje por ADECA, ¿ya? Así que atentos ahí a sus correos, revisen sus notas también, yo se las voy a enviar a sus correos, las voy a subir a intranet, pero no se pierda esa oportunidad de la evaluación integradora, y también si alguien quiere subir su promedio, también podría utilizarla para eso, ¿ya? Ya. Eso. Ya, chiquillos, un abrazo, un Ya, gusto, profe. Profe, nos vemos. gracias. profe. Que esté Chao, bien. profe, gracias Nos por su vemos. clase. Bien, cuídense.